Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Mañana, 20 de julio, celebramos el grito de independencia de 1810. Han pasado 214 años. ¿Qué otros acontecimientos sucedieron por esas fechas? En 1776 fue la independencia de los Estados Unidos. En 1791 hay un episodio hermosísimo de la historia, una revolución de esclavos en Haití. Fíjese, antes de 1810. 1789, la Revolución Francesa, que llevó a la guillotina a un rey que se entendía que tenían sangre azul y eran enviados de Dios. Después de 1810, del grito nuestro de independencia, 1813 inicia la campaña admirable de Bolívar. De 1819 a 1824, la batalla de Ayacucho, se sella la independencia de estos 5 países del norte de Sudamérica. Napoleón andaba atemorizando a todos los reyes de Europa hasta su derrota en 1815. Y ese mismo año se reúnen en Viena los representantes y los reyes para eliminar todas las ideas que habían nacido con la Revolución Francesa, los cambios sociales que proponía la Revolución Francesa, los derechos del hombre. Se reúnen tan pronto derrotan a Napoleón para regresar al orden anterior a la Revolución Francesa. Es lo usual que las clases dirigentes no quieran jamás un cambio social, por supuesto. Les interesa los cambios que los favorezcan a ellos, que les aumenten su poder, sus bienes, sus privilegios, sus beneficios. Eso pasa en todas las sociedades. ¿Por qué hubo esa revolución que inicia con ese grito de independencia el 20 de julio de 1810? Por las mismas razones que empiezan todas las revoluciones sociales. Injusticia, marginamiento, falta de oportunidades, abuso de poder, corrupción. Siempre está metido ahí el exceso del cobro de impuestos. Las clases dirigentes son muchas veces llamadas por ciertos líderes a hacer cambios para impedir que la injusticia crezca, pero ellos siempre creen que con los poquitos cambios que hacen es suficiente, hasta que llega un momento en el que los pueblos dan su grito, se revoluciona un país y nacen las revoluciones sociales muy de tarde en tarde en la historia. Son fenómenos que se van organizando lentamente, siempre por la represión y porque las clases dirigentes ignoran hacer cambios que favorezcan a los pueblos. ¿Qué significado tiene para nosotros ese 20 de julio? Inmenso.
Hay que recordar la valentía, el coraje, esa unidad del pueblo, los pueblos granadinos, de aquí al sur, a Venezuela, por esa independencia. Hay que recordar, por ejemplo, si a usted le gustan algunos capítulos de nuestra historia, a mí personalmente me conmueve mucho esa travesía por el páramo de Pisba. Como la narran muchos historiadores, es fascinante el coraje, la valentía de esos hombres y mujeres. Eso celebramos. Y obviamente con mucha gratitud, porque nadie sabía quién iba a vivir, quién iba a ganar, quién iba a triunfar, si se iba a lograr vencer a los ejércitos españoles y a la clase criolla dominante, que después quedó anclada en el poder. Gran gratitud, sin duda. Pero de la manera como nos lo presentan en el colegio y los políticos el 20 de julio, es como si esa fecha fuera única en la historia de nosotros, como si nunca más volviéramos a necesitar un cambio de esa magnitud, como si solo pudiera haber en la historia de Colombia un solo 20 de julio, y fue en ese año de 1810, como si los cambios que nacieron ese día o en esos años deberíamos respetarlos eternamente, nunca más alterar el orden que se creó con esas clases dirigentes criollas que quedaron acá atornilladas al poder y que se convirtieron en partidos políticos. Nos presentan el 20 de julio como una fecha única, exclusiva, que no podemos ni siquiera pensar que puede o debe haber otro 20 de julio. Por esos años, esa época, surgieron las ideas maravillosas como la democracia actual, lo que hoy conocemos como democracia, la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo que hace las leyes y el judicial, las repúblicas, ideas como el nacimiento que se le ha dado en algunos contextos históricos, económicos, al nacimiento del capitalismo moderno con Adam Smith, libre mercado, la libre competencia, la mano invisible de la que él hablaba. Unos años después, a mediados del siglo XIX, es decir, muy pocos años después de la batalla de Ayacucho, Marx surge con sus ideas del socialismo. Surgen muchos socialismos en ese siglo. Muchas ideas nacen a partir de esas transformaciones y esas revoluciones, de esos años de los cuales participó nuestro pueblo en esa época, liderados por los personajes que conocemos de nuestra historia. Luego, no solamente hubo unas batallas exitosas de independencia, sino que también había unas ideas nuevas para aplicar, para ejecutar, para desarrollar. No había que inventar. Una vez conquistada la independencia, no había que inventar mucho,
ya estaba Europa, Estados Unidos, nosotros mismos, muy bien educados algunas personas en esas importantísimas ideas. ¿Qué faltaba? ¿Qué era indispensable en ese momento? Personas correctas y conocedoras. Las hubo conocedoras de todas estas ideas, muy cultas llamaríamos hoy, muy bien educadas, pero no fueron personas correctas, no fueron personas honestas. Después de todas esas guerras civiles, enfrentamientos que hubo después de la independencia hasta el final del siglo XIX, comienza el siglo XX en Colombia con la Guerra de los 1000 días. En 1930 comienza una violencia de la cual muchas personas de mi generación saben que sus abuelos murieron en esa violencia. 1948, el asesinato de Gaitán, un representante legítimo de esas ideas nacidas de la Revolución Francesa, de esos años, de las guerras de independencia nuestras, de esos movimientos tan valiosos para la sociedad. Es asesinado. Empieza una violencia en 1953, al 57 el golpe de Rojas Pinilla para ver cómo se calmaba esa violencia, que no se calmó. El Frente Nacional, un episodio casi grotesco en el que los partidos, a cambio de no seguirse matando, se reparten el presupuesto, los puestos, que hoy ya llamamos con total claridad unos 16 años de corrupción vergonzosa, funesta. Termina el Frente Nacional en el 1974 y ya hoy nos hemos enterado que el narcotráfico que ya existía, ya financiaba las campañas y ya estaba apoderándose de los gobiernos a través de la financiación de las campañas. Es lo lógico, con esa cantidad de dinero comenzaron a pagar campañas y una vez que yo pago una campaña, cuando la persona sale elegida, pues prácticamente puedo pedirle lo que sea. Se contagió la sociedad, la industria, los negocios, los mismos movimientos subversivos, guerrilleros, que defendían esas ideas nacidas de esos años, de nuestro grito de independencia, de la Revolución Francesa, de la Revolución de Estados Unidos. Todos, muchos países construyeron con bases en esas ideas los estados benefactores, la seguridad social amplia, generosa para todos. Hoy, en revisión, por supuesto, pero nos quedamos en el episodio de la violencia. Imposible creer que no necesitemos otro 20 de julio así. Obviamente, ojalá sea pacífico. Necesitamos una transformación profunda. 214 años de esterilidad. No hay posibilidad. Unas que otras cosas se pueden destacar, por supuesto, pero en estos 214 años hubiéramos podido construir una nación justa, decente y admirable. Muchísimas gracias y hasta la próxima.